Tras semana de representación, convocan a sesiones plenarias para este miércoles y jueves a fin de debatir proyectos de ley pendientes. Congreso promulgó ley que restringe la patria potestad a feminicidas y parricidas. Norma fue impulsada por la presidenta del Parlamento. Opiniones encontradas generó posibilidad de declarar en estado de emergencia en provincias de Islay, en Arequipa, por protestas contra proyecto minero Tía María. Congresista Marisol Espinosa inspeccionó el Hospital Santa Rosa de Piura, donde se atienden pacientes por dengue, y pidió a médicos no bajar la guardia. Presidenta del Congreso destacó la labor del Parlamento en la aprobación de importantes leyes en beneficio de las trabajadoras y mujeres del país. Como se los habíamos mencionado, tras la semana de representación parlamentaria, el Pleno del Congreso sesionará el próximo miércoles y jueves para debatir y aprobar los proyectos pendientes, entre los que figuran la exoneración de descuentos a las gratificaciones y la disponibilidad temporal de la CTS. El Pleno del Congreso sesionará el miércoles 13 a partir de las 4 de la tarde y el jueves 14 desde las 9 de la mañana, según establece la convocatoria hecha por la Oficialía Mayor del Parlamento. Entre los temas pendientes de debate figura el proyecto del Poder Ejecutivo que establece medidas para dinamizar la economía, como la exoneración del descuento a las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad y la disponibilidad de la CTS. También figuran en la agenda del Pleno del Congreso las propuestas de un nuevo Código de la Niñez y Adolescencia, además de los proyectos de ley que pretenden prevenir y controlar el consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad. Asimismo, están pendientes de aprobación el proyecto de ley que propone establecer la obligatoriedad de la emisión del DNI gratuito para los menores de 0 a 3 años de edad. Además, el debate sobre el nuevo Código Penal. Entre tanto, como ha sido anunciado, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, acudiría en los próximos días al Parlamento para solicitar facultades especiales en materia de seguridad ciudadana y política económica. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no se había confirmado su presencia en el próximo pleno. El Congreso promulgó la ley que restringe la patria potestad a los parricidas y feminicidas. Según la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, la norma se constituye en una herramienta de protección a los menores de edad. En la ley, además del delito de feminicidio, se incluyen otras agresiones dolosas para que un juez proceda a ordenar el retiro de la patria potestad, como la trata de personas y el parricidio previsto en el Código Penal y los establecidos en el Decreto Ley 25475, ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo. La norma modifica los artículos 107 y 108b del Código Penal, así como los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes y el artículo 471 del Código Civil. En ese sentido, se precisa que la patria potestad se extingue o pierde por haber sido condenado por delito doloso cometido en agravio de sus hijos o en perjuicio de los mismos. También se suspende cuando se ha abierto proceso penal al padre o la madre por delito en agravio de sus hijos o por los delitos previstos en algunos artículos del Código Penal y los delitos establecidos en la Ley 25475. En este tipo de delitos graves, dolosos, cuando se acepta la denuncia, es decir, se inicia el proceso, no por presentarse la denuncia, sino cuando el fiscal ya ha hecho una investigación preparatoria, una investigación preliminar y denuncia el hecho en protección al niño, se suspende la patria potestad. Y si al final del proceso termina una sentencia condenatoria firme, se pierde la patria potestad. Cabe señalar que la patria potestad se restituye cuando desaparezcan los hechos que lo motivaron. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Legisladores de diversas bancadas se pronunciaron a favor y en contra ante la posibilidad de declarar en estado de emergencia la provincia de Islay debido a la situación del conflicto por el proyecto minero Tía María. Veamos. Si bien la mayoría de los legisladores expresaron su preocupación por los hechos de violencia que se vive en la provincia de Islay, algunos se mostraron cautos en la posibilidad de que el gobierno declare en emergencia la zona del conflicto que lleva ya 46 días afectando la tranquilidad de la población arequipeña. Los congresistas Luis Iberico y Carla Scheffer pidieron evaluar esta medida.
Declarar en emergencia siempre es una medida de alto riesgo, pero para ello tiene que haber previamente un buen estudio de la situación en Islay, un buen estudio de inteligencia, porque no se trata de declarar por declarar, de lo contrario las cosas pueden salir como ya lo hemos visto en otras ocasiones. Está en el derecho del presidente de hacerlo y de repente en la necesidad, pero tiene que haber previamente un buen estudio de inteligencia y tener claros cuáles van a ser los siguientes pasos. Lamentablemente 2 pérdidas de vidas humanas, han salido unos audios de un tal señor Gutiérrez donde se ve negociando lamentablemente bajo la mesa, entonces esto no es bueno. Entonces definitivamente acá el Estado, ¿no? El señor Ollanta se le ha escapado la situación de las manos y quizás una de las únicas formas que puedo ver que pueda solucionar este problema es una situación de emergencia. Por otro lado, el legislador Mesías Guevara señaló que se debe actuar con absoluta serenidad ante esta situación. Lo primero que debemos pedirle al Ejecutivo a través del Presidente de la República es que lidere su propio gabinete y saque un mensaje consensuado y técnico y profesional. Declarar el estado de emergencia yo creo que sería ponerle más fuego a la hoguera. Finalmente, la parlamentaria Lourdes Alcorta sugirió que sean las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quienes se encarguen de restaurar el orden. Es inaceptable que estemos 40 días con el tema de Islay, Mollendo, Cocrachaca, completamente tomado y la gente huyendo de la zona porque ya escasea hasta el agua, los medicamentos y la comida. Para eso tiene el poder, la Constitución, la ley en la mano, las Fuerzas Armadas y la Policía para actuar. O actúa o se deshace tía María y se acabó la vaina y no hasta el 2021. 8:09 de la mañana, el gobierno declaró de interés nacional la 10ª cumbre de la Alianza del Pacífico a realizarse en junio en el Cusco. El congresista Omar Chejade, quien preside la Comisión Parlamentaria de Seguimiento a dicho acuerdo, destacó la relevancia del evento. Es importante la declaratoria por parte del gobierno a través de un decreto supremo de interés nacional, la cumbre del Acuerdo de Alianza del Pacífico. Yo creo que esto es importantísimo, es crucial. Hay que reconocerlo, ha sido un gran invento del expresidente Alan García, fortalecido por el presidente Ollanta Humala, hay que decirlo. Esta es agenda nacional, es agenda país, no es una agenda que nos divide, es una agenda que nos une, y nosotros como presidente, en este caso de la Comisión Especial de Alianza del Pacífico en el Congreso de la República, estamos apoyando todos estos acuerdos que están empujando las economías en bloque en América Latina. Colombia, Perú, Chile, México, que juntos representamos la 8ª economía mundial, ¿no es cierto? Somos 215 millones de habitantes y tenemos una cantidad de exportación importante, somos los países líderes en crecimiento. No se han elegido a estos países por cercanía geográfica o limítrofe, sino básicamente por tener primero una economía sólida en América Latina. Los que hemos crecido más, México, Perú, Chile, Colombia, estamos en la Alianza del Pacífico. Pero además, no es coincidencia que tengamos las democracias más fértiles en América Latina. En conferencia de prensa, el congresista Johnny Lescano expresó su respaldo a los trabajadores y dirigentes de las organizaciones sindicales, quienes solicitaron al Congreso debatir el proyecto de ley sobre el proceso de negociación colectiva en las empresas estatales. En conferencia de prensa, el congresista Johnny Lescano pidió atender las demandas de los delegados de las empresas estratégicas del Estado, quienes pidieron no privatizar Sedapal, los puertos y el Banco de la Nación. En esta conferencia de prensa, con los dirigentes de las empresas estratégicas del Estado, con dirigentes de la empresa Sedapal, con dirigentes de la empresa de los puertos, del Banco de la Nación, de las empresas de luz eléctrica, de servicios del Estado de salud, a efecto de poner en conocimiento del pueblo peruano que hay un intento en contra de la propiedad de las empresas del Estado para privatizarlas. Jorge Peña, coordinador del Frente de Defensa de las Empresas Estratégicas del Estado, pidió que el Tribunal Constitucional emita una sentencia sobre las demandas 003 y 004 de la Ley de Presupuesto 2013, que niega la negociación colectiva a los trabajadores estatales. Pedimos también de que aquí en el Congreso se vea un proyecto de ley aprobado en la Comisión de Trabajo para que se nos permita negociar colectivamente. Advertimos también de que
el Tribunal Constitucional ha recibido de parte del Banco de la Nación un edificio ubicado en la esquina de Javier Prado y Arequipa y que ha sido vendido a precio muy por debajo de su valor comercial. No queremos de que esto sea un aliciente para que el tribunal falle a favor del Estado. Estuvieron presentes dirigentes sindicales de E-Salud, Petroperú, Azucareros, Sedapal, entre otros, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. Durante la semana de representación, la vicepresidenta y congresista Marisol Espinosa visitó el Hospital Santa Rosa de Piura para comprobar la atención que se les brinda a los pacientes afectados por el dengue. Ella pidió a los médicos no bajar la guardia contra este mal. Una visita inopinada al Hospital Santa Rosa de Piura efectuó la vicepresidenta de la República y congresista Marisol Espinosa, quien recorrió en especial los ambientes destinados para los pacientes con síntomas del dengue e incluso conversó con ellos. Estuvo acompañada por el director del nosocomio, Cristian Requena Palacios, y el jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego Azula. Y hemos encontrado justamente al defensor del pueblo, quien está haciendo la supervisión regional y evaluando cuáles son las zonas críticas. Y aquí concretamente con el director del Hospital Santa Rosa estamos viendo que la tendencia ha bajado, pero eso no significa que debemos bajar la guardia. Al contrario, tenemos que enfatizar esfuerzos. Espinosa Cruz dijo que los recursos transferidos para la emergencia se han destinado en la prevención y no en la atención de los contagiados con este mal, por lo que solicitó al Ministerio de Salud solucionar el tema. Hay que mirar la emergencia y atender básicamente la atención primaria. También un llamado a los centros privados que están atendiendo casos donde vean casos febriles. Algunos los están diagnosticando como neumonías, entonces hay que ser muy claros y remitirlos a quienes tienen experiencia en el manejo de estos casos. Nadie se puede morir por un tema de dengue habiendo recursos. Informó que el titular del sector, Aníbal Velázquez, se comprometió a viajar esta semana a Piura para atender in situ la emergencia. El ministro está viniendo la próxima semana. Primero a verificar el trabajo de atención primaria en los centros de salud, porque me informa que se han garantizado recursos. Y en segundo lugar está viniendo para ver cómo va el control de la enfermedad. ¿Cuánto se ha garantizado de recursos o todavía no se sabe? No, ya se trasladaron 3.900.000 eso no era para la prevención y todos los centros de salud también le señala que ellos, la autoridad quien maneja los recursos es el gobierno regional, la dirección de salud. Las zonas donde se registra el mayor número de casos de dengue son Tambo Grande, Morropón y Bellavista, informó Central de Noticias del Congreso. Cerca de 250 millones de soles para la seguridad ciudadana no fueron invertidos por las regiones y municipios, informó el congresista Fernando Andrade, tras indicar que se debería a la falta de capacitación de las autoridades que no presentan adecuadamente sus requerimientos en esta materia. Fue en el programa Cuarto Intermedio. Veamos. El año pasado hubieron 250 millones del fondo de Foniprel para seguridad ciudadana. De los 1.800, íntegramente para seguridad solo ciudadana. Para seguridad ciudadana. Y para equipamiento. Y de los 1.800 municipios, solo se presentaron 300. Vale decir que 1.500 no presentaron pero ni una hojita de papel. Y obviamente que muchos necesitan. Entonces, ¿qué pasó aquí? De los 250 solo se dieron 83 millones de soles. Entonces, lo que hicimos en la Comisión de Seguridad Ciudadana es, hagamos una capacitación a los alcaldes y a su gente para que sepan pedir plata. Entonces, este año vamos a tener otro fondo para seguridad ciudadana y lo que quiero es que se lo lleven todos. Ya hicimos el primer evento este mes y vamos a hacer otro evento el mes de junio, el 3 de junio, para que el alcalde y sus funcionarios vengan y se capaciten. Lo hacemos con gente del Ministerio de Economía que evalúa y con también el secretario técnico, el
del CONASEC para que diga cuáles son las pautas, digamos, los temas del examen, ¿no? Y te das con sorpresa. Por ejemplo, pide el presidente regional, el alcalde provincial y el alcalde distrital piden cama de seguridad ciudadana. Los tres presentan sus proyectos y quieren ponerlo en la misma esquina, en el mismo poste. ¿A quién le da la plata? A ninguno. Bueno, y evidencia evidentemente que nunca coordinaron, que cada uno presentó por su lado. Así es, no coordinaron y entonces pues eso te descalifica automáticamente. O si estás pidiendo plata, por ejemplo, para capacitación de los vecinos, 2 millones de soles. Oye, eso no es pues, ¿no? Pídeme, ¿quieres motos? ¿Quieres cámara de video? ¿Quieres bicicleta o medio de comunicación? Algo. Pero también tienes que ver que son temas de inversión en este tipo de herramientas que vas a tener, pero también tienes que darle el mantenimiento. En otras noticias, la congresista Julia Tevez explicó la importancia del proyecto de ley de la bancada nacionalista para extender la licencia por maternidad de las madres trabajadoras de 90 a 126 días. La iniciativa se enmarca en el convenio 183 de la OIT, recién firmado por el país. Este proyecto de ley permite que la madre esté más cerca al niño y pueda dar el calor humano que corresponde los primeros meses, el antes y el después. Hay un decreto legislativo, en verdad, hace 2 semanas que ha reemplazado, porque eran inicialmente 12 semanas, y ahora con este decreto legislativo es 14 semanas. Pero vemos que es insuficiente y en el marco de la OIT queremos hacer el trabajo por las mujeres del Perú y que esto sea un trabajo beneficioso por la maternidad y tengan 18 semanas para poder tener la maternidad dentro del trabajo que corresponde de ser madre, aparte de ser trabajadora del Estado. ¿Sabría de que esto logre tener luz verde, se tenga el consenso para que finalmente sea aprobado dentro de esta legislatura? Yo considero de que la presidenta de la comisión va a ver el tema primero de los ciudadanos y de las mujeres del Perú que van a beneficiarse con esto, y esperemos cuanto antes podamos dictaminar este proyecto de ley. Debe estar ya en opiniones de diferentes instancias y considero que va a ser viable pensando en las ciudadanas y en las trabajadoras del país. Cumplen un papel bastante importante. Son trabajadoras y aparte son madres de familia. Entonces debemos de incrementar el número de semanas. Nos vemos obligados para hacer una paternidad responsable y sobre todo un desarrollo sostenible del país y que pueda crecer nuestro país con familias y con una buena y verdadera felicidad. El congresista Jaime Delgado espera que el proyecto de ley aprobado en la Comisión de Salud denominado Parto Humanizado sea debatido a la brevedad por el Pleno. Dijo que su iniciativa busca evitar el abuso de las clínicas que privilegian las cesáreas antes que los alumbramientos naturales solo por fines económicos. Según las estadísticas y los rangos internacionales dispuestos por la Organización Mundial de la Salud, los partos por cesáreas son justificables entre un 10 y 15%. Sin embargo, en nuestro país, estos márgenes han sido superados largamente, con lo cual ciertas clínicas y médicos privilegian el interés económico, dijo el congresista Jaime Delgado al explicar su proyecto de ley. Frente a esa situación, no es que este proyecto de ley aprobado ya en el Congreso vaya a disponer prohibir las cesáreas, lo cual sería un absurdo, porque en realidad la cesárea es un acto médico que le corresponde solo al profesional determinarlo, pero basado pues en circunstancias reales y comprobables y demostrables. La propuesta es establecer un sistema de monitoreo que el Ministerio de Salud supervise aquellas clínicas que superan los rangos internacionales de cesárea y explique documentadamente el porqué esa práctica tan requerida en estos sanatorios. La idea con este proyecto es establecer un sistema de monitoreo, de vigilancia, para que el Ministerio de Salud pueda estar supervisando, digamos, aquellas clínicas que superan los rangos internacionales de cesáreas, para luego reclamarles información, pedirles información y decirle por qué, si el rango internacional es 10 o 15% de cesárea, ¿por qué todos los años esta clínica tiene 80% de cesáreas? Curiosamente, en el sector público también superan esos rangos internacionales, pero con un porcentaje pequeño, es decir, de cada 100 partos solo 25 son cesáreas. El proyecto de ley sobre el parto humanizado ya ha sido aprobado por la Comisión de Salud y espera sea agendado para su discusión y posterior votación en el Pleno. Informó Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. En otro plano de la información, con la asistencia de los ministros de Salud y Trabajo, se realizó la sesión de la Comisión de Salud en la que se presentaron propuestas para mejorar la accesibilidad y costos de los medicamentos. Veamos los resultados.
Amplio debate generó el tema propuesto por la Comisión de Salud del Parlamento para un mejor acceso a medicamentos por parte de la población. El presidente del Grupo de Trabajo, José Elías, explicó la importancia de otorgar facilidades a los usuarios de los servicios de salud. Nosotros vamos a proponer al final de esta sesión que la Comisión, en pleno, presentará una iniciativa de ley que ayudará en este contexto a solucionar estas falencias, exigiendo que Indecopi, antes de resolver demandas sobre patentes de medicamentos, deba tener la opinión favorable del Ministerio de Salud y de Digemit. El titular de la cartera de salud, Aníbal Vázquez, señaló la importancia de que se reglamente el uso de los medicamentos del Sistema Integral de Salud en cuanto a su venta. Es decir, si se compran medicamentos para este programa, los mismos no sean vendidos y así brindarle mayor acceso a los usuarios. Si se asegura que los medicamentos que se compran con dinero del Seguro Integral de Salud se entreguen a los usuarios del Seguro Integral de Salud de manera gratuita, se va a aumentar el acceso al medicamento. Y entonces estamos trabajando para tener una normativa nueva con el Seguro Integral de Salud que nos permita hacer esas modificaciones de dispensación del medicamento y ir hacia un medicamento del Seguro Integral de Salud que tenga prohibida su venta. Por su parte, Virginia Bafigo, presidenta de Salud, manifestó que al inicio de su gestión, las farmacias de Seguro Social se encontraban con un 30% de desabastecimiento y que con las compras centralizadas, la institución ahorró 100 millones de soles entre el 2013 y el 2014. Hoy por hoy estamos al 98.37% de abastecimiento. Esto fluctúa entre el 95 y el 100% a nivel de las diferentes redes. No hay ninguna red que tenga hoy día menos de 96% de medicamentos. La preocupación de los legisladores se centró en la variación del precio que el Estado desembolsa para la adquisición de medicinas, cuando en países vecinos como Bolivia, un medicamento tiene un costo muy bajo al que paga nuestro país. Uno de los temas que están pendientes es, por ejemplo, el atazanavir. Es una vergüenza que mientras en Bolivia se está pagando un sol 40, o sea, 50 centavos de dólar por cada tableta de atazanavir, en el Perú estamos pagando el Estado peruano, nuestro sistema de salud, 27 soles, casi 10 dólares. Todas estas opiniones serán plasmadas en una iniciativa de ley que ayude a solucionar estas falencias, dijo el congresista José Elías, quien exigió que Indecopi, cuando resuelva demandas,